Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Pepe, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar en Panorama, un programa que nació para crecer, perdurar, ¿verdad? Y que todas las voces sean oídas. Sí, muchas gracias, Pepe, y bienvenido. Sí. Quiero empezar por la pregunta. ¿Cómo es posible que ustedes como directivos de los sindicatos de los trabajadores, mucha gente se pregunta, que hayan permitido que haya quedado en un vacío de que en el año 2025 se vaya a discutir el tema de la cesantía cuando los trabajadores entienden que ese tema hay que cerrarlo de una vez por todas y no volver a hablar de eso? Bueno, Tony, tú sabes que ese tema de la cesantía, la gente cree como que nació ahora, en estos 2 años y medio, la discusión. Pero en realidad ese tema y su discusión se remonta al 2001, cuando se votó la ley 8701 en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Porque en el artículo 50 de esa ley se incluyó un tema referido a la posibilidad de sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. De ahí en adelante, todos los gobiernos que han habido, Leonel, Danilo, Luis ahora, siempre se ha abordado por una u otra razón, a solicitud del sector empresarial, el tema de la cesantía. Un momentito, siempre, Pepe, no se me vaya. Así es. En el panorama de la mañana de nuestros compañeros estuvo Celso Juan Marrancini, presidente del CONET, del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Él dijo que ellos no fueron los que introdujeron la discusión de la cesantía, pero el ministro de Trabajo dijo que tampoco fue el gobierno. ¿Quién diablo fue que trajo la discusión? La trajeron los sectores empresariales. Para hablarlo así. Situémonos en el 2001, ley 8701. ¿Qué pasó cuando esa ley se estaba discutiendo? Sencillamente apareció la figura de la cesantía porque los empresarios decían al unísono que pagar la seguridad social para ellos era forzoso si se mantenía el tema de la cesantía laboral. Entonces ahí vino una propuesta que está contenida en ese artículo, en el artículo 50 de esa ley, que establece lo siguiente. Oigan esto en Panorama. A los 18 meses de estar en vigencia la ley de seguridad social, se mandaría a hacer un estudio para determinar la posibilidad de sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. O sea que en el 2003 ya empezó la discusión. Exactamente. Pero oye, ¿qué estamos hablando? A los 18 meses. Y la ley tiene ¿cuánto? 23 años. 23. La 8701. ¿Qué ocurrió? Ese estudio que se planteó, se mandó a hacer, lo que llaman un estudio exploratorio, etcétera. Vinieron una base de técnicos, hacer esos estudios y demás. Pero resultó que los empresarios se dieron cuenta de una cosa. Hay que entender que la cesantía es un derecho eventual, no como mucha gente cree, incluidos los mismos trabajadores, ¿verdad? Y a veces yo oigo abogados diciendo que la cesantía es un derecho adquirido, ¿no? Es un derecho eventual, porque si usted renuncia, la pierde, ¿verdad? Si a usted le aplican uno de los acápites del artículo 88 por violación a cualquiera de esos acápites, también la pierde. Pepe, explíquele al que nos esté escuchando, para que seamos maestros, ¿qué es la cesantía? Porque aunque una gran parte de los trabajadores está reclamando, quizás existen personas que no entiendan bien. Vamos a ver qué es la cesantía. Estoy de acuerdo en explicarla, porque con lo que yo oigo se entiende la ignorancia que hay sobre esa figura jurídica. Hay que entender, esta figura jurídica nace, señores, en 1944. ¿Época de quién? Del Perínclito. Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo, el Perínclito de San Cristóbal. Padre de la patria nueva. Nace ahí. Entonces, nació, por supuesto, con una indemnización de 5 días cuando un empresario tomaba la iniciativa de liquidar, como dice el trabajador, ¿verdad? A un trabajador cualquiera, bueno, tenía que indemnizarlo con 5 días por 2 meses. Listo, terminó. Después, en 1951, se vota la ley 1920 o Código Trujillo de Trabajo, ¿verdad? Como le llamamos nosotros en aquellos tiempos, Código Trujillo. Ese código duró, Otoniel, 41 años.
41 años de vigencia, y elevó la cesantía de 5 a 15 días por año, de 5 a 15 días. En este código, en el código del 92, recuerden que fue en un gobierno del doctor Balaguer, ¿verdad? Un seguidor también de Trujillo, ¿verdad? O continuador de Trujillo. Pero en ese gobierno, en el 92, se votó este código, que es un código que establece que cuando un trabajador tiene de 1 a 5 años, recibirá como cesantía 21 días. Que cuando tenga de 5 años en adelante, recibirá como cesantía 23 días. Eso es el contenido de lo que significa la cesantía. Pero entiéndase esto, trabajador. No es un derecho adquirido, porque si usted, por ejemplo, le dice a su patrón, por bueno que usted sea, mire, yo quiero irme porque encontré una mejor oportunidad, me voy para España, yo quiero que usted me dé mis prestaciones. El empresario sí la da, si él lo decide, él se la da si quiere, porque usted está renunciando a ese derecho automáticamente. Pero si usted viola uno de los acápites del artículo 88 del código y pelea dentro de la empresa, abandona el trabajo, falta 2 días consecutivos o alternado, etcétera, hay 19 razones para perder también el derecho a cesantía. En ese código laboral, usted también la pierde. De manera que solo la iniciativa, la acción unilateral del empresario de ponerle fin al contrato sin alegar causa, hace que la cesantía entonces pueda materializarse y recibir el trabajador la cantidad que ya le presé. De manera que por eso, Toniel, no es un derecho adquirido, ¿verdad? Como la gente cree, sino eventual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se manda a hacer ese estudio exploratorio, señores, ¿qué es lo que arroja el estudio? Que la cesantía salía en definitiva más barata que un seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo es constante y sí se constituye en una acción de carácter obligatoria, aunque sea temporalmente. ¿Y los empresarios no recibieron ese estudio igual que los sindicatos y que el gobierno? Lo recibieron. ¿Y entonces por qué ahora vuelven a joder con la cesantía? Oiga esto, el estudio se engaveta. Sí. No se saca más. Y los empresarios no hablan jamás del tema. Pasa todo. Llega el presidente Fernández al poder. Bueno, cuando el presidente Fernández llega al poder en el 2010, otra vez los empresarios, porque ellos lo hacen por lo general cuando los candidatos están en proceso de cambio de gobierno, ¿verdad? O en elecciones, en coyunturas electorales, ¿verdad? Entonces lo insertaron también en ese proceso y ganó Leonel Fernández, volvió al escenario. Pero ahí ellos tuvieron un inconveniente. Hay que recordar que quién era el vicepresidente de Leonel, Rafael Albuquerque. Era Albuquerque, que ha sido un asesor permanente nuestro, ¿verdad? Y se oponía, por supuesto, defensor a eso. De los trabajadores. Así mismo. Entonces, eso nunca pasó. Viene Danilo Medina, Toniel, se trae otra vez de nuevo el tema de cesantía laboral, porque fue una campaña constante en el debate de Hipólito y Danilo, insertar ese punto. Ganó Danilo, ahí está, presente la discusión. ¿Qué pasó entonces? En el gobierno de Danilo se intentó introducir la cesantía por la vía de la creación de IDOPRIL. Ustedes conocen el Instituto de Riesgos Laborales, ¿verdad? Que se creó, el actual IDOPRIL. ¿Y qué pasó? Bueno, se intentó introducir que el IDOPRIL asumiera el pago de los trabajadores cesantes. Hubo oposición de parte nuestra a esa acción, y entonces el gobierno del presidente Medina retiró el artículo 4 de la ley de IDOPRIL y no se pudo materializar ese interés que tenían los empresarios. Llega Luis, recientemente, ¿verdad? Llega Luis, pasa su periodo, llega un segundo periodo, se insiste en el tema, se plantea otra vez, y los empresarios, Toniel, que esto es importante observarlo, ¿qué querían en estos 2 años y medio de discusión que hemos tenido básicamente en el Ministerio de Trabajo? ¿Quiénes participaron? Ustedes como sindicatos, representantes de los trabajadores. Celso Juan Marancil. Celso Juan Marancil. Del CONE, y estaba una representación de Copardón y una representación de la Asociación de Industria, ¿verdad? Sí. Estaban ahí. Y además estaba el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo y ustedes. Sí, y estábamos ahí. Bueno, pues, ¿qué se planteó ahí? Se planteó esa tesis que los empresarios planteaban, esa propuesta de los 6 años
como tope de tiempo y los 10 como tope de salario para el pago de cesantía, se planteó en esa mesa. Pero los empresarios, ni cortos ni perezosos, no querían asumir ellos esa posición, sino que fuera un resultado de las conversaciones, ¿verdad? Y sacarla como un acuerdo entre las partes. Entonces, por supuesto, como nosotros la rechazamos, no nos pusimos de acuerdo, llegó un momento en que se convoca de Palacio, nosotros se nos convoca de Palacio, y se nos convoca a una reunión. Estamos hablando del lunes 26 de agosto en la semanal. Una de las vistas que se hace, ¿verdad?, a nivel de rueda de prensa, titulada La Semanal. Entonces ahí se nos convoca una reunión antes de la semanal y los empresarios expresan que ellos consideran que no se debe dar a conocer el resultado de las conversaciones porque falta un tiempo y que falta de abordar un tema que para ellos es determinante. Pero son los mismos que dijeron ya que ellos no fueron los que pusieron en el tintero que se conversara de ese tema. Los mismos que dijeron eso. Oye. El mismo que dijo aquí eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros le decimos, mire presidente, el presidente estaba ahí. Le dijimos, presidente, mire, si aquí se suspende esto y no se da a conocer, nada se va a ganar porque nosotros no vamos a ceder ese aspecto. Entonces, vamos a durar 11 años más discutiendo este tema. Lo correcto sería que se dé a conocer el resultado a que se pudo llegar y se excluye ese tema. ¿Entiendes? Don Pepe. Eso fue. Y así se hizo. Pepe, si es un derecho eventual. Sí. Que aquí le dicen la cesantía, pero debería decirse la liquidación. Liquidación. Para que la gente lo entienda mejor. Realmente es un derecho eventual porque ese derecho está sujeto a supuestos. Por eso la eventualidad. Entonces, ¿por qué los empresarios sádicos, insaciables, insisten en quitarle ese derecho eventual al trabajador? Sí, fíjese, por ejemplo, lo interesante que esa pregunta, porque nos permite transmitir qué mentalidad tienen, por ejemplo, estos señores. Fíjense en esto. Y esto hay que observarlo detenidamente. Ellos te dicen 6 años, ¿verdad? 6 años. Es decir, que usted tiene un límite, usted tiene un espacio de 6 años para tener derecho a liquidación, como dice Oteniel, no hace sentido, a liquidación. Entonces, los 10 años, los 15, los 20, los 25, los 30, los 35, usted dice, si solo son 6, todo eso de más años, ¿dónde queda? ¿A costilla de qué? Van el trabajador a va a laborar en una empresa y va a encontrar el capital de las empresas. ¿Usted me entiende? Sí, señor. ¿A qué cosa? ¿Para qué? Yo voy a engordar ese Mi capital. última preguntita. No, pero déjeme, para completarle esa que usted dice, porque fue interesante completarla. Gracias. Entonces, te ponen tope de 10 mínimo, ¿eh? Recuerde eso, ¿verdad? De 10 años. De 10 años. No, de 10 mínimo. De 6 de 10 salarios. 6 años y 10 salarios. Tope. Fíjense la acción, el tigueraje de esta acción. Ustedes saben que aquí hay 17 mínimos. 17 mínimos, ¿verdad? Sí. 17 mínimos. Sí, ahora sí. Usted es un gerente de una empresa, de un hotel, vamos a suponer. Bueno, usted como gerente puede ganar, vamos a suponer, 150,000 pesos o 200,000 pesos, suponer. Pero yo como obrero del hotel recibo un salario de 17,000 pesos. Sí. Es el mínimo que yo recibo ahí, 17,000. Porque la propina la ponen aparte, usted sabe. No la cuentan como salario, como prestaciones. ¿Qué dicen los empresarios? Esa liquidación nunca debe ser mayor de 10 salarios mínimos del sector a que esté concernido el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es un gerente, usted va a recibir los 10 salarios de 17,000 pesos, que es el mínimo de la hotelería. O sea, usted puede ganar 200,000 pesos y va a recibir el mínimo de 17. Entonces, yo que soy el obrero que recibo 17, nos van a poner en una igualdad, en una igualdad de derechos. Que se compadece quizás con el marxismo-leninismo que yo milité en aquellos años. No, pero eso no es marxismo, esto es capitalismo salvaje. Pero que hoy se convierte en capitalismo salvaje, ¿verdad? Entonces, usted dice, desde una visión empresarial, se puede promover un hecho así. Y le estoy diciendo una cosa, Daniel. Son desalmados. Eso apunta no solo contra el de abajo, Con todo el mundo. Apunta con todo el mundo, ¿verdad?
Y por eso es que tiene tanta fuerza el rechazo a esa propuesta. Don Delvis Santos. Oh, Don Delvis Lanfranco, digo. Delvis Santos. Ese maldito, oye, no, lo menciona aquí todavía. Mi tocayo. Buenas tardes, don Pepe. Bienvenido a Bueno. su panorama de la tarde. Mire, yo lamento mucho que en la República Dominicana un tema tumbe otro tema. Y digo esto porque hace unos años atrás fue durante muchos meses noticia el tema de los fondos de pensiones, que ha sido bastante debatido por la forma en la que las AFP hacen estas reparticiones que le permite la ley. Entonces, yo estuve leyendo y veo que al año 2023, aquí en la República Dominicana, se han pensionado 407,000 personas. Pero cabe destacar que ellos lo globalizan todo. ¿Por qué? Porque de esos 407,000 están incluidas las personas que son por repartición de herencia, porque falleció la persona, ¿verdad? Y también han incluido ahí a las personas que por un total abuso incluyeron en los fondos de pensiones sin calificar, o sea, personas que tenían más de 45 años al momento de haber entrado en vigencia esta ley, la entraron sabiendo que no iba a poder cumplir con las 360 cuotas. ¿Para qué? Para que ese dinero esté ahí, haciendo negocio con ese dinero, y entonces cuando usted cumpla 60 años, ellos se lo devuelven. Entonces, mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes para ver si de una vez por todas se modifica esta ley 8701, que, señores, es un crimen? Porque una persona que se... Ahora está pidiendo el director de CIPEN que le aumenten la edad a la gente. Anteriormente, por el sistema de reparto. Se criminal. Que le pero suban la edad a los viejitos oye, para darle su cuarto. Para que la gente entienda la gravedad de esto. Oye esto, O'Neill. Anteriormente, una persona la pensionaban hasta con el 70% de su salario, de su último salario. ¿Ustedes saben con cuánto te pensiona una AFP? Apenas con el 28% y en algunos casos hasta menos, da ese cálculo de tu sueldo. O sea, tú cobrabas 100,000 pesos, usted podrá tener, si logra completar, tal vez 28,000 pesos. Eso, como dice, ¿verdad? El que un tema tumbe otro tema, como usted señala, puede ser el preludio de un costo que le salga caro a este país. Exacto. Por lo que usted está planteando. Fíjense lo siguiente. Las AFP no solo hacen esta maniobra de retener el tema de los pagos, sino que también le están haciendo a la gente un tema que disgusta mucho, y es el denominado retiro programado. Sí. ¿Qué es eso? Otoniel, yo dice, Atiende. este señor cumplió 60 años, 61 años, ¿verdad? Y llegó a su AFP. Entonces le dice, mire, usted no califica para una pensión, porque cuando usted entró al sistema, usted tenía 47 años. Entonces, como usted sobrepasa eso, usted no califica para una pensión. Entonces el señor le dice, bueno, pero devuélvame entonces démelo todo junto. Mi todo junto, mis 800,000 pesos, vamos a suponer, 200,000, bueno, o mi millón. Entonces le dice, no, a usted le toca un retiro programado, que significa que se lo vamos a dar, por ejemplo, 15 a 15. Prorrateado. Con su cuarto, con su dinero. Mira, la gente se pone, que la suerte es que la gente, para ellos, no se ha aglutinado. ¿Entiendes? Ese tema. Pero la gente se pone. No, porque, escúchame, don Pepe, porque la gente no ha entendido todavía. Cuando llegue el momento donde la mayor cantidad de personas tenga que pensionarse, aquí podría pasar lo que ocurrió en Argentina con los fondos de pensión. O lo que pasó en Chile, que trajo como consecuencia a Boris. Que Exactamente. Ve detrás de Boris, ¿verdad? Que él encabezó un movimiento de ese tipo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que se está advertido del costo que esto puede tener, porque el propio Arimendi Santana, te lo vieron escribiendo, sí, que fue gerente de la Seguridad Social, te recuerdan, ¿verdad? Primer gerente, y está diciendo él
el 85% de los trabajadores dominicanos solo tendrán como tasa de reemplazo, dice él, aproximadamente un 22% de las cotizaciones cuando vayan a recibir una pensión después de pasar 360 meses cotizando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a tener pensiones de 13,000, pero también de 11. Y de menos. También de 10, de 3,000 pesos. Entonces, esas son cosas que se advierten con un objetivo, señores. Es que antes de que se produzca el tema, el país busque las medidas que permitan evitar un gran colapso que puede sufrir República Dominicana cuando llegue ese momento como usted. Con ese negociazo, que se ganan todo ese dinero nada más con dar un clic. Así es. Javier Hubiera, tu pregunta. Estamos en la antesala de una modificación al Código Laboral, donde el tema de la cesantía es lo más discutido, pero sería bueno que la gente se entere de cuáles son los otros puntos que ya están incluidos para modificar y que ya tienen el consenso del diálogo tripartito, como se le llama. Sí, mire, ahí nosotros, por ejemplo, vimos el tema de lo procedimental, que sabe que los empresarios se quejaban mucho del tema de los embargos temerarios, de cosas más, ¿verdad?, que se hacen un poquito violentando alguna norma. Y se consintió en ordenar el tema para superar el tema del duplo, de la condenación, ¿verdad?, que es uno de los temas planteados. Se estableció el tema referido a la creación de la figura del juez conciliador, ¿verdad?, un juez que actuaría más o menos aparte de el tribunal de fondo. Se planteó además... Y eso no sería una debilidad, y ahí mismo para que usted siga, don Sí, Pepe, sí, no sería una debilidad para el trabajador, porque todos sabemos que una de las garantías que tienen los trabajadores en este momento son los jueces de trabajo, porque el trabajador va y siempre, de acuerdo a la ley, tiene el apoyo de esos jueces. No, esto de crear otra figura. Lo que pasa es que ahí mis colegas abogados a veces llevan los casos más allá, pudiendo haber un consenso. Sí, Y con una diferencia en lo que quiere el trabajador, pero por un beneficio de los colegas siguen el caso y por eso la figura del juez conciliador. Eso fue lo que se vio, pero además también se vio otro temita, y es el tema básicamente de pyme, mediana, ¿verdad? Y el tema de su capacidad de pagar, exacto. De pago, ¿verdad? Y de lo que le cuesta un proceso. Exactamente, y lo que les cuesta. Entonces, para dar esa oportunidad, se hace eso. Pero los empresarios, fíjense que ellos no hablan de eso, de ese tema. Ellos lo que hablan es pero de ese tema, ellos no hablan. Se planteó además el tema de corregir y flexibilizar el tema de las jornadas horarias. Ustedes saben que el código, muchas veces, en este país había cierre de establecimiento los domingos, vamos a suponer. Eso hoy no existe, ¿verdad? Hoy aquí los domingos se trabaja igual que cualquier otro día, ¿verdad?, en cierto nivel. Pero además hay empresas que son servicios continuos, por ejemplo. Esto no para. Lo que es los medios de comunicación, medios como estos, no paran. Son servicios continuos, ¿verdad? Entonces tiene que tomar en cuenta que muchas veces los horarios pueden negociarse y ajustarse. Se crea cierta flexibilidad horaria. Pero tampoco el empresariado habla de ese tema. Se crea el registro sobre el tema de trabajo virtual. Saben que hay mucha gente trabajando. Del teletrabajo. Virtualmente, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Se monta también ese tema de ese trabajo, del teletrabajo, y se incorpora al tema del código. No pudimos incorporar el de plataforma porque cuando los empresarios le propusieron eso, dijeron que ellos no representaban a esa gente. Cuando se buscan a esa gente, dijeron que ellos no eran responsables de nadie, ¿entiende? Y usted sabe, trabajador ahí no tiene patrón. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Trabajo en estas conversaciones? En esa posición, sí. Bueno, sucedió un episodio que fue vital, ¿verdad?, en esto. Recuérdense que cuando yo le dije a ustedes que había esa reunión, que hubo esa reunión. En el Palacio. Sí, exactamente. Ahí estaba el ministro, estaba el presidente y estábamos nosotros y los empresarios. Entonces, ahí se decidió que se sometería al Congreso solo lo que fue consensuado. El Congreso que no lee. Lo que no fue parte, no iría, ¿no entiendes? No iría. Esto lo digo porque el señor Cholitín está
no. Cholitín es el senador de Higüey. Rafael Barón Duluth. Cholitín, ese mismo. ¿Verdad? Presidente de la ese comisión. señor, ¿verdad? Está ahora diciendo Ese señor Itongo, ¿qué es lo que que dice? supuestamente el Senado es un poder independiente y que los senadores son un poder independiente. Entonces, nosotros Ya estamos tú diciendo, sabes. mire, señor, no hable de eso. Que no hemos visto todavía ningún senador rebelado contra su presidente, haciendo un acto heroico, Contra su partido. desmontando un proyecto que viene del Ejecutivo. No lo hemos visto. O sea, que él quiere cambiar lo que ustedes consensuaron con empresarios, con gobierno. Ay, coño. Alegando que el Senado es representante del pueblo. Pues, alegando eso. Y que el pueblo está demandando, supuestamente, ¿verdad? Una pregunta, don Pepe. Hace mucho tiempo, Sí. y quizás nosotros hemos sido partícipes en esta vorágine de discusiones que se dan contra ustedes. Usted ahora nos está poniendo un panorama mucho más claro del sector trabajo y de cómo ustedes como sindicato se han enfrentado con el sector empresarial. Usted sabe que se ha vendido el discurso de que ustedes actúan y operan a favor de los empresarios. ¿Qué usted tiene que decir en ese caso? ¿Que ustedes son peones de los empresarios o peones del gobierno de turno? ¿Cuál es la realidad? ¿Sabes qué yo creo, Tony, en eso? Es una pregunta importantísima por lo siguiente, ¿verdad? Y que ilustra, mire. Por ejemplo, nosotros tuvimos una etapa, hay que decirlo así. Ustedes son jóvenes. Hombres, Con excepción del señor que está a su derecha. Mayoría, sí, Ese es de su edad casi. son jóvenes. Es un joven. No, porque son 73, Tony. Es demasiado años, demasiada distancia. Don Pepe tiene justamente la edad de mi madre, pero bienvenido. Entonces, demasiado años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Tony? Nosotros nos criamos al fragor, ¿verdad? Especialmente la gente que procede de donde yo procedo, ¿verdad? Porque yo procedo del MPD, del Movimiento Popular Dominicano, que ustedes saben lo que fue, la historia de ese grupo, ¿verdad? ¿Usted era de MPD? Y la visión de ese grupo, sí. ¿De la línea roja? No, el Movimiento Popular Dominicano, el Partido del Moreno. Sí, de Maximiliano Sí, Gómez. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos una visión, Otoniel, que obligaba a que veíamos el tema como una visión de transformación del país, de desmonte de todo lo existente para construir ¿qué? Una sociedad nueva. ¿Esa sociedad cuál era? Sociedad socialista, comunista, etcétera, etcétera. El ideal ruso, ¿verdad? El ideal chino, pero no el ideal de ahora, de un país y dos sistemas. De la maoísta. El ideal de Mao. El camarada Mao. No es Deng Xiaoping, sino de Verjosa, por ejemplo, en Europa. La gran marcha. Exactamente. Esa era nuestra visión, ¿verdad? ¿Qué pasa, Toniel? Eso en alguna forma sufre cambio y hay que decir que gente como yo, por ejemplo, comienzan a militar en otras ideas, ¿verdad? Distintas. Mucha gente entonces le preguntaba a uno, Toniel, esa pregunta a sí mismo, como la hace, ¿verdad? Con la agudeza que la hace, le preguntaba a uno. Ustedes ya se juntan mucho con los empresarios, ¿verdad? Y se juntan mucho con los políticos del sistema. Y muchos preguntaban, ¿quién ha transformado a quién? ¿Usted y a ellos o ellos a ustedes? Otoniel, y yo le contesté siempre, no, ellos a nosotros, ¿me entiendes? Porque no es verdad que nosotros captamos y lo ganamos a ellos para este lado, no. Ellos, se puede decir, ¿verdad? Que nos ganaron, si no para su lado, por lo menos para ser centristas, ¿verdad que sí? No ser adversarios de confrontación, pero eso de ser instrumento es distinto por un asunto que, claro, fíjate ahora en este tema de la cesantía laboral, cómo cuando se llega a un tema de intereses que son concretos, el asunto cambia, ¿verdad? Sí. Y se da cierto nivel de rotura o una rotura, ¿verdad? En ese aspecto. Hay que decir que en el caso de los gobiernos, ellos con el tema de la cesantía, incluido este gobierno, ellos nunca han manifestado inclinación hacia que la cesantía se desvirtúe de cómo está conformada. No lo han hecho. Pepe, ¿y qué le dijo el presidente? Porque el presidente ostenta dos condiciones antes de que Javier haga su pregunta. Sí. El presidente es presidente de la República, pero es empresario. Así es. Y los empresarios son los que están planteando
que hay que eliminar o limitar las ventajas que tienen los trabajadores. Ay, sí. ¿Qué dice Luis? No, porque él... No el ministro de Trabajo, no Luis, Sí, ¿qué dice? Sabe que él, yo diría que no es tonto, ¿verdad que no? No es tonto tampoco. Él cuando llegó al escenario, lo que hizo fue que preguntó, ¿cuál es el diferente? ¿Entiendes? Como si no supiera nada. ¿Entiendes? ¿Cuál es diferente entre ustedes? Entonces los empresarios dijeron, el diferente nuestro es la cesantía porque ellos no quieren dar un tiempo que sigamos conversando hasta que busquemos un acuerdo que permita. Entonces se le dijo, presidente, no se gana nada con eso. Nosotros mantenemos otra posición. Yo le voy a decir una cosa. Yo pienso en mi interior que Luis podía haber querido un acuerdo entre nosotros y ellos. ¿Entiendes? Ahora, él no lo propuso. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué era lo que el presidente iba a decir? Si, por ejemplo, nosotros decíamos ahí, mire, presidente, está bien, vamos a hacer una negociación y vamos a aceptar los 6 años más los 10 mínimos. ¿Qué usted cree que iba a pasar? El presidente iba a decir, bienvenido sea, ¿me entiendes? Como presidente, ¿entiendes? En definitiva, a ti te propone la cosa y el que te la propone, en definitiva, no es el malo, en definitiva. El que lo acepta. No es el malo de la película. Lo Termina siendo el que lo acepta, ¿verdad que sí? Porque a ti te propusieron un tema, si tú lo aceptaste, lo conveniste, lo pactaste, lo firmaste, bueno, tú corres con esta responsabilidad, ¿tú entiendes lo que es? Pero el otro, un presidente ganaría con esa acción, él con esa acción, pretendidamente, ¿verdad? Porque hay que decir también esto, ¿eh? La cesantía es un tema delicado. Eso lo digo porque muchos senadores les gusta inventar. Oíste, Cholitín, tú no sabes esa Y vaina. esto es delicado. Recordar que muchas veces de temas como estos es que brotan las grandes crisis. Porque usted cree que no va a pasar nada y pasa, ¿eh? Y pasa. Entonces, tengan cuidado con los pasos que dan en ese orden. Porque lo oigo mucho hablando de esa supuesta independencia que ustedes nunca han exhibido para otra cosa. No traten de exhibirla ahora. Don Que hay Pepe, un momento de eso. aquí tenemos dos tipos de empresas, básicamente. Las grandes empresas, que son el 2% de nuestro tejido empresarial, y las MIPYMES, que son el restante, 98%. Que dicen que no pueden con la carga laboral que tienen actualmente. ¿Cuál es la opinión de usted sobre eso? Si deberían de tener las MIPYMES algún régimen especial para el tema de la cesantía y el tema de la carga laboral, o debe ser el mismo. Yo pienso, a lo que yo pienso, que se le ha dado un... El tema básicamente de MIPYME está en el sistema de seguridad social como ha sido conformado, por lo siguiente. Fíjate, la seguridad social hace una tabla rasa y, por ejemplo, categoriza a una empresa tipo Mercasí, vamos a suponer, o tipo Metaldón, la categoriza como Igual que como una MIPYME que está en Herrera. que esté en Herrera, ¿tú entiendes? De 10 personas, o de 5, de 15, etcétera, etcétera. Entonces, hay países que esto se determinó y se resolvió por la vía de una figura que se creó, que se denomina monotributo, que quiere decir que una empresa, dependiendo de su categoría, ese tipo de empresa, ¿verdad que sí? Hace un solo pago, monotributo, un solo pago, por los 3 regímenes: pensiones, salud y riesgos laborales. De ese modo, esa empresa logra cubrir con ese solo pago el conjunto de los seguros, sus trabajadores están protegidos y reciben un auxilio estatal. Entonces, lo que debemos predicar en un programa como este, pienso yo, ¿verdad? Que sí, sin trazar pauta, ¿verdad? Porque ustedes son los que saben aquí, es que en el país se adopte esa figura de monotributo que en otros países de tipo nuestro, ¿verdad?, ha dado un buen resultado en ese aspecto. Entonces, no hay que irse por la laboral, sino hay que irse por, como decía tanto allá, por el tema de la ley esta de seguridad social, que debe ser la próxima ley que se reajuste, se modifique en la República Dominicana. Esa ley, la 8701. Y por ahí se puede resolver lo de la MIPYME como lo plantea. Don Pepe, ¿qué le parece o qué opinión le merece a usted la pela de lengua que le dio a los trabajadores el comunicador y periodista Roberto Cavada, quien llegó hasta decir que aferrarse a la cesantía es un error? Pero el carajo no es ni de aquí. ¿Qué sabe él de eso? Sí, yo tengo
Yo tengo una litica. Oye, Una listita de... Carajo, que no es de aquí opinando, que vaya a Cuba a opinar ya. Dele la litica, dele. Profesor Cavada. tengo una litica de personas que, a propósito de la pregunta de Otoniel, la iba a decir ahorita, pero ahora me diste la mejor oportunidad. Ahora, Qué bueno, ahora. qué bueno. Por lo siguiente, mire, se montaron varias oficinas de relaciones públicas, porque aquí hay individuos. Atención, panorama. Individuos. Periódico. Individuos que usted lo ve para un sitio, usted cree como que son ellos, ¿tú ves? Y ellos no son ellos, ¿me entiendes? Detrás hay otra cosa, ¿verdad? Hay una oficina de relaciones públicas, que es una empresa montada con ese fin. Lo que pasa es que un apellido sonoro, de lo que conocemos, no va a salir a decir la cosa que ponen a decir a ese. Y ponen un mercenario. ¿Entiendes? Ah, qué palabra. Palabra Sí, maligna. palabra. de manera responsable. Qué palabra. Ponen Sí, un mercenario. sí, exactamente. Entonces, esa persona la ponen a repetir aquello que ese de ese apellido sonoro, alto, ¿verdad? No se atreve a decir. Panorama FM 96.